Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de la Cátedra México-España, en la cual tenemos hoy el lujo de tener a la doctora Mary Nash, un nombre que en la historiografía es más que conocido. Sus trabajos, sus estudios, sus contribuciones a la historia de género, de las mujeres, de la diversidad cultural, etcétera, han abierto un camino que antes de ella estaba prácticamente cerrado, particularmente en el mundo hispánico. Hoy la doctora Nash nos va a dar una conferencia con el título tan sugerente de La sueca y el Don Juan. Luego nos explicará el porqué del título, y con el subtítulo Turismo, arquetipos de género y contactos interculturales en la Costa Brava, en Cataluña. La doctora Mary Nash nació en Irlanda, donde hizo su licenciatura y realizó su doctorado en Barcelona. Actualmente es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona y directora del Grupo de Investigación Consolidada Multiculturalismo y Género. Como dije ya, su gran campo en el que se inició y en el que abrió una brecha profunda e importante fue en los estudios de género y en los estudios sobre las mujeres, siempre con la preocupación de recuperar las voces de las mujeres y explicar los mecanismos culturales y sociales que legitimizaban la marginalidad y la subalternidad, y hacer visible la agencia y las pautas de resistencia de las mujeres y otros colectivos. Es autora de numerosas obras. Yo voy a leer solamente un par de títulos. El que revolucionó la historia de las mujeres en el siglo XX en España, al publicar un libro que es titulado Rojas, las mujeres republicanas en la Guerra Civil Española. Luego ha seguido publicando importantes estudios, Trabajadoras, un siglo de trabajo femenino en Cataluña, Mujeres en el mundo, Historia, retos y movimientos, Inmigrantes en nuestro espejo, Inmigración y discurso periodístico en la prensa española. Tiene numerosas distinciones, ha recibido importantes becas, es doctora honoris causa por la Universidad de Granada y es una persona que vale la pena escuchar con atención. Habrá una sesión de preguntas después al concluir la conferencia y tendremos un brindis para cerrar además esta conferencia y cerrar el año de las actividades de la cátedra. Sin más, le doy la palabra a la doctora Mary Nash. Muchísimas gracias, doctora Lida Clara, que hace años que nos conocemos y habíamos rememorado anoche en la cena. En fin, tiempos más difíciles quizás que hoy en día, cuando se puede hablar de temas en torno a la historia de las mujeres y el género, aunque se me sigue tratando de heterodoxa, hay que decir, como historiadora. Quisiera, precisamente por eso, agradecer a la doctora Lida, a la Cátedra México-España y al Colegio de México, precisamente esta ocasión de mostrar quizás mayor heterodoxia, si es posible, con esta charla esta tarde y el debate posterior. Porque me he movido en muchos campos, pero quizás lo que más había marcado mi trayectoria en torno a la historia de las mujeres en los movimientos sociales, en la guerra civil, etc. Ahora me he pasado a un tema que puede parecer más frívolo,
pero que quisiera argumentar también que tiene sentido en nuestra explicación y narración histórica. Mi intervención se centra en el turismo de masas en la Costa Brava durante el tardofranquismo en los años 60, porque creo que el turismo puede considerarse como escenario de socialización popular y de permeabilidad colectiva de valores de otredad de género y cultural. Estudia la reinvención de los arquetipos de género en clave precisamente de otredad cultural y dibuja algunos de los cauces de los discursos sobre el turismo en términos de orientalismo. En este marco, mi planteamiento de partida es que muchas de las representaciones del universo de turismo se sostienen en la doble lógica de diferenciación de alteridad cultural y de género. Y, concretamente, me centraré en el tema de la sueca y el Don Juan, pero antes habría que explicar algunos elementos más. O sea, no voy a entrar en los dos arquetipos de entrada, sino hacer alguna reflexión previa. ¿Por qué este interés? Porque a mí me interesa, hace un cierto tiempo ya, relacionar representaciones culturales de otredad cultural y de género como aspectos relevantes en la explicación de las dinámicas históricas. Mi perspectiva les resalta como artefactos culturales cruciales en la formación histórica de desigualdades, como también en procesos de transformación social. Uno de mis objetivos es dilucidar la forma en que sistemas de creencias asentados justifican desigualdades o jerarquías sociales, de género o también de otro, pero mi investigación se dedica además, y con mayor insistencia, como se verá en esta intervención, a explorar sitios de resistencia a arquetipos convencionales y a identificar la agencia de los sujetos subalternos en resignificar los códigos sobre la diferencia de género o de alteridad cultural. Precisamente el marco en el cual me voy a mover será precisamente España, la España del franquismo y concretamente Cataluña, la Costa Brava, en los años 60. En el caso del género, las representaciones culturales han dado carta de naturaleza a las diferencias, han justificado conductas sociales discriminatorias y han regulado códigos de poder formal e informal. En el caso de la alteridad cultural, la aplicación del binomio Oriente-Occidente ha jugado un papel decisivo en la construcción del conocimiento sobre amplias regiones extra- e intraeuropeas y en el juego de poder entre centro-periferia, que me interesa particularmente. El historiador Roger Chartier subrayó hace tiempo que las prácticas culturales implican formas de ejercicio del poder y que las representaciones debían considerarse como productoras de lo social. Se puede argumentar que más allá del imaginario colectivo, las representaciones culturales transmitidas sobre los colectivos representados como los otros pueden tener una influencia efectiva en los comportamientos colectivos. Pero también quiero subrayar que la interacción social subjetiva puede hacer surgir nuevas representaciones que socoven el sistema de creencias establecido. En este sentido, a mi modo de ver, el espacio del turismo puede considerarse como un lugar socialmente construido de intercambio cultural. Se trata de un lugar privilegiado de contacto intercultural. Según la propuesta de la historiadora Mary Louise Pratt en sus trabajos sobre viajes de europeos a América Latina y África en el siglo XIX, una zona de contacto intercultural es un espacio social donde, utilizo esto para
las citas, donde se encuentran diferentes culturas, donde chocan y forcejean unas con otras, a menudo en contextos de relaciones de poder altamente asimétricas. Desde este enfoque me interesa destacar dos aspectos que considero de utilidad en el análisis histórico del turismo. En primer lugar, que una zona de contacto evoca la copresencia geográfica y temporal de sujetos que previamente estaban separados y cuyas trayectorias ahora se crucen, cruce de culturas. Y en segundo lugar, entiendo que una perspectiva de contacto que enfatiza cómo los sujetos se constituyen en y a través de las relaciones con otros también es de gran significado en nuestro tipo de trabajo. Asimismo, quizás de manera más polémica, como espacio de encuentro esporádico y estacional, me parece que los centros turísticos pueden considerarse, en parte, como un no lugar en términos de marca Auger. Es decir, en el sentido de ser un lugar transitorio, un enclave de anonimato, que como espacio de veraniego queda ajeno al origen, identidad, enraizamiento y convenciones sociales habituales. Como tal, el espacio del turismo queda menos sujeto a la rigidez del control social habitual. En el caso del turismo en la época franquista, es un argumento que quisiera llevar a cabo. Y a mi modo de ver, su estudio puede aportar además otro horizonte explicativo sobre las fisuras que se dan o que se producen en el poder discursivo y en el orden moral del género que había promovido el régimen franquista. En su obra clásica, Orientalismo, Edward Said explicó la capacidad de Occidente de tergiversar el Oriente a partir de representaciones culturales que lo definen como irremediablemente diferentes y siempre inferior a Occidente. Me parecen relevantes estas consideraciones en relaciones que no necesariamente obedecen a un vínculo colonial, pero que se inserten en una dinámica de poder, norte-sur, centro-periferia, en el caso de Europa y en el caso del turismo de la Costa Brava. Desde esta perspectiva, el norte adopta un proceso de legitimación que le permite establecer las representaciones de la periferia desde la alteridad. Es en este marco que voy a encuadrar las reflexiones que hago y inicio esto inicialmente desde la fuente de las guías turísticas dedicadas a la Costa Brava durante la década de los 60. Estas guías imponían un discurso lleno de connotaciones orientalistas, de alteridades paisajistas, de belleza natural. No sé si conocen la Costa Brava, pero alguna imagen tendrían. Al transmitir la esencia auténtica del lugar, acudían al recurso de la humanización del paisaje, asignando atributos humanos, anclados en un pasado muy lejano. Su mirada orientalista hacía hincapié en la singularidad de la Costa Brava, basada en un elenco de consideraciones sobre su paraje impoluto y salvaje de míticas referencias. Se le llamaba incluso el eterno Edén. Ante el peso de la cotidianidad de la modernidad, la narrativa mítica sirvió para una representación simbólica de un paraíso perdido, pero recuperable en una breve experiencia del verano. Creada como una representación de una otra edad primitiva, arcaica y virginal, sin la contaminación de la modernidad, la extrema belleza salvaje y la bravura de la Costa Brava no tenían encaje en el mundo civilizado urbano.
Al tratar el paisaje como humano, no quedó ajena tampoco la capacidad de experimentar y vivir emociones primitivas con el contacto entre el turista urbano y el lugar. Según una guía francesa, se producía una intensa sacudida al turista en contacto con la naturaleza de la Costa Brava. Este pobre habitante de la ciudad se sentía desbordada con esta mística experimentación de una naturaleza primitiva. Lejos de la modernidad urbana, la presencia en la Costa Brava permitía al urbano europeo integrarse de lleno en la naturaleza. Pero también, tal como observaba el escritor catalán Costa Pau, en un discurso muy irónico, que sería la contranarración a esta visión de lo primitivo, de lo bárbaro, de la Costa Brava en cuanto a su paisaje y naturaleza, él entiende esta aventura primitiva de los turistas que venían del norte, de este pequeño hombre de la Europa verde, decía, que imitaba irosoriamente, esto es incorrecto, de manera ilusoria, a Lawrence de Arabia en su imitación, en su visita y su expectativa de gran aventura. Y decía Costa Pau, descubría una historia secreta y apasionada, insospechada, en países alejadísimos que geográficamente o paradoja simplemente eran vecinos. En este sentido aclaraba, nuestros países son su aventura. Pueden disfrutar de la aventura, pero de una aventura cómoda, concreta y además económica. La mirada de las guías turísticas producía una jerarquización simbólica en el trato de las gentes de la Costa Brava, convertidas en sujetos alterizados, definidas en términos del otro exótico. Eva Maria Wagner, autora de una conocida guía turística alemana, afirmaba en 1963 que algunos pueblos de pescadores conservaban el encanto de su carácter catalán primitivo. Para ella, el arquetipo del hombre de la Costa Brava era el pescador, esculpido en bronce, rememorador de exóticos personajes arcaicos. Esta mirada exotizante racializaba a los hombres morenos, curtidos por el sol, en una clara diferenciación con los blancos turistas del norte. El contraste entre la piel morena y la blanca había ejercido, como es bien sabido, un rol trascendental en significar la superioridad de la raza blanca en discursos coloniales tradicionales. Del mismo modo, en la Costa Brava diferenciaba entre los nativos ante los turistas blancos. Esta mirada exotizante funcionaba como un dispositivo diferenciador que marcaba las fronteras entre los turistas y los otros nativos. No obstante, esta asociación jerarquizada en función de la tez morena quedó en entredicho por los propios turistas, ávidos del sol. Las playas de la Costa Brava se convirtieron en espacios de interpelación de las tradicionales lecturas racializadas y jerarquizadas de la tez morena, cuando la piel de los visitantes adquirió tonos tostados por el sol. Además, fueron retratados estos turistas como gambas fritas en la mirada irónica, alterizante, también de los mismos catalanes. De este modo se cuestionó la jerarquización favorable de la piel blanca tostada
desde el punto de vista de muchos nativos catalanes, que se sorprendían por el afán de los turistas extranjeros de asarse en la playa. Además, la sospecha que estas pieles tan blancas eran demasiado dulces y finas reducía su supremacía en el imaginario turístico colectivo de los catalanes, obviamente. Además, circulaba un gran número de chistes que interpelaban las barreras culturales y sociales entre los nativos y los turistas. En un juego de jerarquizaciones, la visión orientalista de las guías y de las propias expectativas turísticas contrastaban con una mirada crítica respecto a ellos. Esta interpelación local dejaba una clara apreciación que se trataba de un turista de masas, con un perfil de persona corriente, nada envidiable. La revista local de Figueras, Canigó, cerca en la propia Costa Brava, afirmaba que muchos de los turistas que acudían a la Costa Brava eran, cito, empleados de modesto sueldo, comerciantes y artesanos, obreros y oficinistas y gentes, en fin, de economía muy limitada. Con palabras irónicas, otro autor establecía la siguiente jerarquización social. Y cito, un pequeño señor de la Europa rica puede pasar las vacaciones en un hotel de grandes señores de la Mediterránea. Un no señor, me interesa mucho este concepto de no señor, en catalán no cap señor, de la Europa rica puede pasar las vacaciones en un hotel de un pequeño señor de la Mediterránea. Así, el turista quedó definido como el no señor, un hombre corriente del norte que buscaba la aventura en la Costa Brava. En 1962, el escritor catalán Josep Pla ya describía el turista medio como uno que no ve nada, que pasa, como todo pasa en la vida. Este turista es generalmente poco cultivado, es el paquete que viaja, simplemente. Desde la mirada local, el nuevo reino de los conquistadores del sol se poblaba de turistas con rasgos bien definidos. El arquetipo se basaba en una estética y en una indumentaria que dejaban mucho que desear. Con una resignificación del discurso orientalista, muchos relatos describían los turistas como bárbaros mal vestidos. Esta contranarrativa subrayaba que, a cambio de divisas, el turismo aportaba la fealdad, la suciedad y el desorden. Las costumbres del vestir se convirtieron en un aspecto nodal del arquetipo del turista corriente. Llevaba shorts, iba en manga corta y calzaba sandalias de plástico. Y su cuerpo nada estilizado, sus piernas peludas y su nulo sentido de la estética a menudo ofendía la vista. Millones de extranjeros, cito, llenaban las playas con sus cuerpos blanquecinos, cada vez cubiertos con menos tela, lo que en principio no era muy bien visto por la Guardia Civil y las pudibundas damas vestidas de negro. Ponerse calcetines con sandalias fue otro elemento característico considerado de pésimo gusto. El periodista progresista Huertas Clavería se quejaba además del gamberismo de algunos turistas y además del hecho de que, y cito, más de uno cambien el traje de calle por el de baño en medio de la playa, sin preocuparse de las sorprendidas miradas sobre su breve pero molesta desnudez. En otras ocasiones, el afán de desnudez de los turistas provocaba la sorna. Cito, se saca la ropa hasta donde permiten las autoridades. Es una constatación que hace enternecer el anhelo que estas personas desarrollan por desnudarse. Los hombres en camisa descordada
no tenían reparos en enseñar la barriga rosada, mientras las mujeres, por muy personas o abuelas fueran, enseñaban las piernas y muchas tenían varices azulados. A pesar del clima mediterráneo, el cuerpo humano no se había considerado como un elemento que pudiese ser expuesto a los demás, con una función estética o contemplativa, y aún menos en el contexto de la mentalidad mojigata del franquismo. Con el turismo de masas, los espacios de ocio se llenaban de carnes humanas expuestas al sol sin miramientos sobre la estética corporal. De hecho, los turistas conllevaron la pérdida del recato y la democratización del cuerpo. Demostraron confianza en su validez en todas las edades y condiciones e introdujeron nuevas prácticas corporales. Por primera vez, la mirada pública se encontraba con señoras y señores que exhibían su cuerpo en las playas y en las calles, exponiendo partes en absoluto contempladas en el repertorio restrictivo franquista. La desinhibición respecto al cuerpo fue seguido con bastante rapidez por la población local. La banalización de las prácticas turísticas en la Costa Brava normalizó ciertos códigos culturales y estéticos. A pesar de algunas iniciativas represivas puntuales, se asentaron espacios de libertad y se redujo, de cierta manera, el control social del régimen franquista. El cuerpo humano y el sexo han constituido campos de significado a partir de los cuales se han establecido la diferenciación y las fronteras entre sujetos dominantes y subalternos. Los discursos normativos del franquismo habían catalogado a la española como cuerpo reproductor y maternal. A la vez, se le negaba su sexualidad. Virgen y casta hasta el matrimonio, la asexualidad encarnaba el arquetipo franquista de mujer. Por esto, cualquier manifestación corporal de erotismo, seducción o de deseo sexual invalidaba la feminidad construida desde el orden franquista. La aparición exuberante de la sueca en escena rompía estos esquemas morales y de género. Aquí estamos con la sueca. El mito popular de la sueca fue un elemento clave en el imaginario turístico. Esta icona de la cultura popular se personificaba como alta, rubia, de ojos azules y cuerpo blanco, esbelto y espectacular. Procedente del norte, de piel seductora y escasa ropa, encarnaba la belleza y la juventud. Representaba la modernidad, el erotismo y, mantengo también, la autoridad femenina. Como expresión máxima de exotismo, la sueca fue una mujer orientalizada, o quizás norterizada, si se me permite la expresión. En esta inversión, la sueca fue una construcción española, un popular arquetipo exotizante de la turista del norte. Se convirtió rápidamente en objeto mítico de deseo de los jóvenes españoles y catalanes. La invención de la sueca implicaba un proceso de homogenización de todas las turistas como suecas. De hecho, resulta muy curioso esta asignación como la sueca, porque en la Costa Brava, en estos años, las personas procedentes, hombres y mujeres, de Escandinavia, no solo representaban un 3% de los turistas extranjeros. Sea así, ella era la sueca. Construida desde una mirada mítica masculina, con una clara misoginia, indudablemente, la sueca evocaba novedades extraordinarias de bellísimas extranjeras que se dejaban contemplar en bikini. Descrita como aria vuelta rosada, como el vino rosado,
Se trataba de una mujer guapa, estilizada y rubia. Pero en un proceso de transferencia cultural, bajo el efecto del sol, se convertía, según algún autor, en una especie, y cito, de modelo delicado y explosivo que viene a ser una síntesis entre la aria pura, la oceánica y la mulata. Según estas creencias populares, los turistas venían motivados por el vino, pero ellas, las turistas, las suecas, buscaban el amor. Los relatos míticos designaban a la sueca de ardiente, hipersexualizada, buscadora de amor y de sexo. Conquista fácil, se dejaba besar por los hombres que frecuentaban la Costa Brava. En todo caso, su contemplación y búsqueda se convertían en actividad habitual de muchos hombres, como aquel despistado viajante de comercio, se dice así, un comerciante, que llegó a San Feliu de Guíxols, un pueblo de la Costa Brava, en pleno invierno y preguntaba: «Oiga usted, ¿dónde están las suecas?». Los relatos de conquistas eróticas transformaban el veraneo de los jóvenes de la Costa Brava en evasiones reales o simbólicas, consentidas también porque se trataba del no lugar del espacio del turismo veraniego. Así, las narrativas del verano reinventaban la masculinidad desde el deseo como máxima expresión del imaginario masculino. La contemplación de la exótica sueca se fijaba en la libre expresión corporal y en los contornos del cuerpo femenino en bikini. Su retrato bullía en la imaginación de los jóvenes veraneantes, estudiantes, trabajadores eventuales de la construcción, camareros, etc. Su devoradora mirada veía formas escondidas bajo su nada somero bikini y tributaba la invención o la vivencia de ligues y sueños veraneos, de besos imaginados o fervientes o de iniciación sexual. Al apropiarse de la otra, la sueca, los nativos le convirtió en objeto en el que proyectar sus deseos propios. Ante la inalcanzable figura de la casta mujer franquista, la sueca parecía asequible en la mentalidad masculina, ya que procedía de otra comunidad de pertenencia, de otras fronteras religiosas, de otra moral sexual y de otros códigos de género. Un testimonio decía: «Tenemos las historias del chico obrero que durante el verano hace el trabajo como un sonámbulo, perdido entre el trabajo y las visiones orgiásticos de la vida de las vacaciones. La narración del camarero que va loco por una historia de amor cada noche». Los jóvenes privados de la vivencia sexual por ser pecado descubrieron el sexo playero o su versión imaginada. Este giro en el comportamiento masculino autóctono fue atribuido a las suecas y severamente denunciado por la jerarquía eclesiástica. Las pastorales y las publicaciones religiosas advertían del peligro de las turistas, descritas como, cito, agentes satánicos que traen la perversión con sus depravadas costumbres. La sueca suscitó la más virulenta impugnación de los predicadores y obispos que desenmascaraban su depravación sexual. Denunciaban ellos el indecoroso proceder en bares, playas y vías públicas de féminas extranjeras corrompidas y corruptoras. Y, en todo caso, pese a las furibundas ofensivas, hay muchas más citas que podría dar, contra esta degradación moral, la Costa Brava se contaminó con un contacto real o imaginado con la sueca. Definido a menudo por su incontestable atracción sexual, la sueca legitimaba el comportamiento masculino de desbordamiento sexual veraniego y de relajamiento
de los códigos morales. Se trataba de un mito liberador de la reprimida sexualidad masculina. En el marco del espacio del ocio veraniego, el no lugar con menos coacción social propiciaba una puntual desviación del código sexual habitual. Así ellos, los jóvenes, podían fantasear o cumplir con su objeto de deseo sexual, pero dentro de los límites del tiempo estival. Sin embargo, paulatinamente, poco a poco, las normas quedaron trastocadas, modificadas en parte, no solo desde la subjetividad masculina, que buscaba circunferir las restricciones de la Iglesia y del orden moral del franquismo, sino también, como plantearé más adelante si da tiempo, por parte de las mujeres mismas de la Costa Brava, disconformes con los códigos de feminidad impuestos. El mito de la sueca revertía en símbolo de libertad sexual en el imaginario popular. Sin embargo, en asociación con estos registros sexuales en clave masculina, la sueca adquirió otro significado en ámbitos más progresistas. Su poder discursivo inscribía otra lectura como símbolo de libertad y de democracia. Es difícil captar, además soy mujer, la sensación de maravilla que evocaba la contemplación de una turista extranjera en bikini en la mente de los jóvenes progresistas de la época. En un testimonio de un joven veinteañero en aquel momento, aspirante a historiador ya muy reconocido, él exclamaba, maravillado con su primer espectáculo de una turista extranjera en bikini: «Eso sí es la democracia». En su mirada, las expectativas políticas de cambio solapaban con el anhelo de libertades políticas, personales y sexuales frente a la represión franquista. El nuevo juego de alteridades en este discurso turístico reinventó además otra figura, la figura del Don Juan, como contrapartida a la sueca. El contacto intercultural se producía entre el arquetipo de hombre nativo, apasionado y primitivo, y la moderna sueca. El turista masculino quedó fuera de este mapa mítico, ya que este no señor y pobre urbanito y hombre corriente no disponía de los atributos que le permitía alcanzar el estatus de mito como la sueca. Del mismo modo, Don Juan no tuvo su equivalente femenina, no tuvo una Carmen renovada, porque las españolas y las catalanas no adquirieron esta dimensión de leyenda o de referencia en aquel momento, sino quedaron invisibilizadas en este proceso. En efecto, la invención de la sueca dejó en olvido el arquetipo femenino por excelencia del orientalismo español, Carmen. Carmen, la gitana morena y apasionada que encarnaba el exotismo en las creaciones literarias desde Prosper Mérimée o en las operísticas de Bizet, entre otros muchos. Parafraseando las palabras de Serafín Fanjul, Carmen quedó en el paro y fue sustituida por la sueca como arquetipo femenino de los nuevos tiempos. Tradicionalmente, el donjuanismo había desempeñado un papel bastante importante en la formación de la política cultural de la masculinidad hispana. Su reinvención en el marco del turismo internacional de masas conllevó la popularización de arcaicos ingredientes de la identidad masculina. La reafirmación de la masculinidad guerrera o el arquetipo de hombre productor de la posguerra franquista dio paso entonces al reforzamiento del componente de virilidad y sexualidad como identidad masculina. La resignificación de Don Juan como Latin lover de los 60
involucró la transferencia de una larga tradición cultural misógina al escenario del turismo moderno. Vázquez Montalbán, en un libro suyo, Crónica Sentimental, apuntaba que en la mente popular masculina cualquier hombre, cualquier español, podía conquistar cualquier sueca, cualquier turista. Todos podían ser Don Juan, conquistador de las turistas. O Fernando Díaz Plaja, en el 66, decía: el español, naturalmente, se siente depositario de una tradición donjuanesca, irresistible. Tiene gracia, labia, es romántico y potente en lo sexual. Yo creo que todo español es realmente un posible Don Juan. La naturalización de la identidad masculina en términos de una virilidad desbordante figuraba en este repertorio de la masculinidad hispana en aquel momento. En el verano del 63, un artículo en la revista Triunfo, titulado Relato de caza, asemejaba las estrategias de conquista sexual de un ligón, de un Don Juan, con la caza. Y su encuentro con la turista se describía en clave de presa sexual. Según esta presentación irónica pero misógina, el perfil de este Don Juan era de un hombre preferentemente de color moreno, con una aceptable estampa en traje de baño y de piel tostada y cierto desarrollo muscular. Además, le favorecía en su empeño tocar la guitarra o poseer rudimentos de canto hondo. Para efectuar la conquista, él, el Don Juan, merodeaba por las playas, bares, boates y hoteles que frecuentaban las turistas. Según este relato, la presa más codiciada era siempre la sueca, la nórdica. El ligón, decía, de pura raza, ataca siempre a la nórdica. Y si cobra otras piezas es siempre accidentalmente o como simple ejercicio para conservar la forma. En un tono, otra vez despectivo y misógino, afirmaba que al cantar Granada, la famosa Granada, ¿conocen? Cito: hasta la más impávida ciudadana de Gotemburgo encontraba difícil no dejar en libertad su romanticismo mucho tiempo congelado. La hoja de servicios del Don Juan, retratado en este artículo, tenía un balance exitoso, y esto recuerda mucho a Don Juan Tenorio, tenía un balance exitoso de 8 suecas, 3 danesas y una alemana, como resultado del ejercicio de 2 veranos. Dedicado a la caza sexual de manera sistemática, la sueca ya no era objeto de deseo, sino de consumo sexual. Este relato partía de la idea del conquistador sexual innato como identidad masculina hispana, señalada también por otros autores. Por ejemplo, los varones españoles razonan más o menos así: yo soy muy hombre, por ello es natural que una mujer que pase provoque en mí una reacción hormónica de deseo. A diferencia de los arquetipos masculinos más modernos, que emplazaban la superioridad masculina a la razón, a la ciudadanía, esta concepción arcaica de Don Juan adoptaba una lógica esencialista que naturalizaba la identidad masculina en términos de virilidad y de dominio sexual. Este modelo trasnochado estaba en clara disonancia con la modernización, el desarrollo y también la eventual democracia que se avecinaba. Su figura carecía de valores culturales y políticos, de libertad y apertura, y más bien se asociaba con la España profunda, atrasada, de las miradas orientalistas de tiempos pasados. En cambio, la sueca
encarnaba estos tiempos nuevos, como mujer moderna, emprendedora y libre. El mito masculino se situaba en la órbita del retraso ante la superioridad moderna de la blanca turista. Ambos mitos representaban figuras de insaciable sexualidad. Se trataba de conquistadores del cuerpo del otra o de la otra. Así estaban destinados a un encuentro mítico de conquista mutua fugaz. En esta inversión de las relaciones de poder de género, los dos mitos seductores operaban desde parámetros distintos. Gracias. La sueca, desde el moderno cosmopolitismo de afirmación de la sexualidad femenina, y Don Juan, desde la afirmación tradicional de la superior virilidad masculina. Por eso se producía un desencuentro entre ambos. El desconcierto, por ejemplo, del Don Juan se evidenciaba cuando, tras un encuentro sexual con la turista extranjera, ella no admitía la definición de conquista ni tampoco de superioridad masculina. Para ella se trataba de una relación de contacto mutuo en igualdad de condiciones. Por eso tampoco registraba el código de desprecio como mujer indecente o deshonrada. El desencuentro entre los códigos de valores y de conducta de género quedaba evidente. Y cito, de ahí la sorpresa cuando se encuentra con la extraña combinación de extranjeras, se refiere a Don Juan, cuando se encuentra con la extraña combinación de extranjeras que aceptan sus caricias, pero mantienen antes y después una dignidad increíble y exigen un trato correcto. Precisamente se producía una interpelación de la jerarquía de género de la turista blanca del norte ante el hombre de la Costa Brava. Los dos arquetipos se sostenían en diferentes lógicas de diferenciación, de alteridad cultural, de clase y de género. Estos distintos escalafones permitían resignificar las jerarquías de poder y provocar su desplazamiento. La jerarquía orientalista de superioridad del norte, combinado con la de clase, en las relaciones entre Don Juan y la sueca, justificaban el desplazamiento del rango de género a favor de la mujer. La doble mirada de alteridad y de género creó un conflicto en las apreciaciones colectivas del imaginario popular al producir una inversión en la tradicional supremacía masculina. La magnífica película La piel quemada, dirigida por Josep Maria Forn en 1967, fue ubicada precisamente en Lloret de Mar, en la Costa Brava, y refleja las múltiples dimensiones de la alteridad en la invención de un Don Juan desde una mirada orientalista, de género, de clase y de inmigrante del sur. La película desentraña un juego de alteridades racializadas y de clase en el cuerpo masculino. Hombre moreno, la tonalidad de la piel adopta otro rango, ya que la piel morena del trabajador del sur queda marcado en el torso por la piel quemada debido a su trabajo como albañil. Él estaba siempre al descubierto en la construcción. Se trataba del moreno, precisamente, de albañil. El propio título de la película, La piel quemada, enfatiza el significado de la piel del protagonista que contrasta con la piel blanca, o tostada en todo caso, de la turista que se tuesta voluntariamente bajo el sol en la playa. Mientras la mirada de los trabajadores contempla el cuerpo en bikini de la turista de vacaciones, lo hacen ellos, los trabajadores, los obreros, desde los andamios
de las casas en construcción. Sin embargo, en este juego de alteridades, las blancas turistas también quedan fascinadas por los obreros morenos. De hecho, la distinción de clase queda parcialmente erosionada en este no lugar de las discotecas, restaurantes y boîtes de Lloret de Mar. Las ricas turistas en coche descapotable comparten sus juergas con los trabajadores de la construcción, prescindiendo de las convenciones sociales de su clase y de los límites habituales de las fronteras de sociabilidad. Cabe pensar, quizás entonces, que los espacios turísticos pueden representar intersticios donde se diluían las fronteras sociales y las jerarquías culturales de género. Estos contornos eran permeables en el no lugar de los centros turísticos, pero también quedaban limitados al tiempo del verano. En este sentido, los contactos interculturales eran fugaces, pero también podemos pensar que su impacto podía ser más duradero. Como se señaló en una revista en el 66, y cito, el turismo ha transformado las condiciones de vida, ha impuesto otros estilos que prevalecen sobre los tradicionales, ha hecho derivar el rumbo de las gentes y ha removido todo. Y para terminar muy brevemente, ¿cómo voy de tiempo? 5 minutos. Para terminar, quería también introducir otra perspectiva en el sentido de pensar cómo la invención de la sueca podía afectar a las propias mujeres, habitualmente invisibilizadas en los relatos sobre el turismo. Me refiero a aquellas mujeres que vivían en la Costa Brava, que trabajaban en la Costa Brava, porque entiendo que la proximidad de ellas con las propias turistas llevaba a un contacto, a una influencia en el terreno de la cotidianidad. Las turistas se encontraban en las calles, evidentemente en los hoteles, las pensiones, en las habitaciones. Tenían las mujeres un contacto muy directo con ellas. ¿Por qué? Porque las mujeres de la Costa Brava eran quienes regentaban primero las habitaciones que se dedicaban a alojar turistas inicialmente, luego las pensiones y luego los hoteles. Entonces tienen una relación de proximidad obvia que a veces había quedado ignorado con las propias turistas. Pero evidentemente su reacción, su relación es otra. No les ven, obviamente, desde la perspectiva de deseo sexual. En cambio, sí les ven como iconas, como modelos de la modernidad. Representaron un revulsivo para muchas jóvenes que se inspiraron en su figura para modernizarse y empoderarse. Algunos testimonios, precisamente de mujeres trabajadoras en este sector de la hostelería, han puesto de relieve que les gustaba las turistas, les gustaba su desparpajo, su confianza, su modo de vivir, su libertad, su manera de vestir, cómoda y de colores frente a lo gris del franquismo. Su testimonio indica que siguieron en parte la pauta de las turistas, cambiaron de la estética, de los hábitos de vestirse y pasaron rápidamente al destape al utilizar el bikini, pese a las grandes advertencias contra su uso. Por ejemplo, mujeres por patriotismo, por decoro social, por vuestra propia dignidad, las que acudáis a las playas, usad un traje de baño decente. Pero fueron rebeldes y no acataron las voces de autoridad. También otro elemento a destacar, como gerentes, trabajadoras en las habitaciones, las pensiones, los hoteles, sabían perfectamente que los chicos de su grupo
desaparecían durante el verano y acudían a las habitaciones con las turistas. Y no se escandalizaban, porque tenían muy claro que los chicos del pueblo solamente llevaban a cabo una relación banal que duraba una semana o 2 semanas durante las vacaciones, y todo volvía a sus cauces en el invierno, en el frío invierno. Por otra parte, estas chicas, estamos hablando de jóvenes, obviamente, del pueblo, también se quedaron interesadas por la autoridad de las suecas, por su actitud en absoluto sumisa frente a los jóvenes seductores, lo cual también creaba ciertas fisuras en el prototipo cerrado de autoridad masculina. Se volvieron más exigentes en algunos de los usos amorosos. Y, indudablemente, a mi modo de ver, habría falta, indudablemente, también más investigación al respecto, las costumbres veraniegas erosionaron, yo diría, la solidez de los códigos restrictivos del franquismo, tampoco todos, obviamente, todos los registros, pero todos los testimonios coincidían en un efectivo proceso de empoderamiento de las mujeres y a la vez también de cambio de registros de pautas culturales. Y termino con una cita, me adapto al tiempo, una cita de un director de hoteles en la Costa Brava en aquel momento, por lo tanto es un hombre que tiene una mirada más distante también por su edad hoy en día, pero me comentó que el turismo abrió la mentalidad de la gente y nos europeizamos mucho antes que el resto del país. Claro está que se puede entender por europeizar, qué es esta Europa, cuáles son las convenciones, pero indudablemente es un cambio, es un giro que afecta no solamente a turistas de masas, pero a las masas de los pueblos de la Costa Brava. Y en este sentido, a mí me ha parecido interesante el llevar a cabo este estudio, porque una de las preguntas que me hacía es cómo se puede entender la rapidez de la transformación de los valores culturales de género y, sobre todo, el derrumbamiento del orden de género del franquismo, de la mujer, del arquetipo de mujer, madre, reproductora, ángel del hogar y perfecta casada, tan rápidamente, no solamente por parte de las feministas en los años 70, en el tardo franquismo y durante la transición, sino también por el conjunto de las mujeres. Creo que aquí una investigación o un trabajo de este tipo puede arrojar luz, algunas pistas para entender las fisuras en lo que era el orden cultural, moral del franquismo. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Mary, por esta fascinante, plural y compleja conferencia que nos ha llevado a la discusión de arquetipos en conflicto y en diálogo, de espacios o no espacios, no lugares donde se rompen justamente las tradiciones culturales y donde se crean nuevas tradiciones culturales, donde el prejuicio significa de alguna manera una forma de vinculación, pero también una forma de romper el prejuicio tradicional. Y finalmente, donde realmente vamos viendo cómo se va reinterpretando la presencia del otro en una sociedad tradicionalmente más cerrada durante el franquismo, a la presencia del otro, sobre todo en el primer franquismo, ya no tanto cuando España abre las puertas hacia la emigración y al mismo tiempo el uso del turismo como una fuente de divisas importante para el desarrollo español.
En este sentido, casi traducido al mundo mexicano, podría haber ciertos paralelismos y ciertas situaciones bastante semejantes. Cuando uno piensa, por ejemplo, en esos no lugares mexicanos como Acapulco, creado ahí ya después de la Segunda Guerra Mundial como un centro de turismo internacional, pero sobre todo llegaban las gringas, ¿no? Y si España se europeizaba, México se americanizaba. Es decir, traducido y trasladado el fenómeno. Los don Juanes siguieron siendo don Juanes, supongo. No sé si había un término para… ¿Cómo? Lancheros. Claro, porque manejaban las lanchas. Un bonito trabajo comparativo que espero que levante entre el público aquí presente preguntas, comentarios y sugerencias para que la doctora Nash se lance a lo comparativo e incite a otros a seguir adelante por este camino. De modo que queda abierto, por favor, el foro para la discusión, para el comentario, para la pregunta, para la duda. No sean tímidos, tímidas, sean como las suecas, osadas y lanzadas. Y los don Juanes, claro. Entonces, hay una mano ahí atrás, ¿alguna otra? Vayan pidiendo el micrófono. Fernando, por favor. Sí, gracias. Bueno, a mí sobre todo me llamó la atención el uso del término orientalismo y el hecho de que utilice la obra de Edward Said, porque en este sentido España se asumía como el inferior, el oriental, el que no va a lograr ser como el que está en el centro. Y esto mismo ocurre en México con el turismo, con los lancheros y estas cosas. Pero el proceso que nos va contando la doctora nos habla de cómo esta relación se descompone o se recompone y, por ejemplo, el don Juan se muestra como un conquistador. O sea, eso invierte la primitiva relación de inferioridad que se había cultivado, digamos, ¿no? O sea, hay una serie de reverberaciones en esta ruptura que resultan bastante interesantes. También, por ejemplo, bueno, la contraparte del lanchero sería por el lado de los gringos la expresión Latin lover. Latin lover, sí. Sí, que bueno, no tiene que ser exclusivamente mexicano. Y cómo al final la recomposición que lleva este proceso va hacia la liberalización, porque después de todo nos ha hablado de cómo las españolas se ven impactadas y cambian su conducta en contacto, bueno, siguiendo el ejemplo de la sueca. No sabemos qué hacía el sueco o no hacía nada. En todo caso, bueno, también estaba desmitificado o no era parte de los iconos, no era ni don Juan, ni era el del norte convertido en exótico, ¿no? Entonces hay todo un proceso de modernización que es el que va ganando, que es lo que vemos aquí, ¿no? Gracias, Fernando. ¿Alguien más para sumar comentarios y preguntas? Sería importante. Jorge de Hoyos. Y luego Diego Pulido. Bueno, Mary, muchas gracias por la conferencia que ha sido realmente muy sugerente. Y yo, siguiendo con lo último que has hablado, el proceso que tiene que ver con la transición, yo creo que el cine se convierte en la transición en elemento de
digamos, extensión de ese fenómeno que en muchos casos tú te has circunscrito a la Costa Brava, pero es verdad que el fenómeno, el resto de España lo vivió casi a través del cine, ¿no? A través de la construcción de estos estereotipos que fueron muy difundidos en el cine. Estoy pensando en películas como El turismo es un gran invento, en el que Paco Martínez Soria, que era un personaje bajito, con boina, horroroso, se va a Benidorm y conoce también a las suecas y las lleva al pueblo, ¿no? Cómo este proceso de difusión de los estereotipos se hace de forma masiva a través del cine en la transición, ¿no? No sé qué... Y si se pudiera agregar una figura mítica, Anita Ekberg, que además Claro, creo sí, que era sí. sueca, si no me equivoco, y si no lo era, parecía serlo, Parecía, claro, sí, sí. en la mitología cinematográfica que se difundía en esa época también. Claro, porque Sí. la extensión sí, yo creo que sí se hace ya a través de la transición, de ese fenómeno del turismo, no nos engañemos. España en los años 60 todavía no eran tantos los que podían acceder a las playas y sí era esa comunidad autóctona la que tenía la experiencia y la difusión de las ideas creo que se hacen después, ¿no? Es decir, no sé qué opinas sobre eso. ¿Quieres una pregunta más o quieres referirte a lo que se te ha comentado? Bueno, sí, empezamos así. Sí. Y luego ya pasamos a... Bien, no conozco ni Acapulco ni Lancheros, pero tengo mucho interés en saber más sobre ellos. Y las gringas también, es decir, que hasta qué punto hay creación de mitos. Es decir, en el caso de España hay artículos que dicen cuando viene el verano, peligro que vienen las suecas, es decir, que es un tema constante, ¿no? No sé hasta qué punto peligro, en fin, o la invasión de las gringas, si ellas representan o no un cierto peligro desde la perspectiva del orden establecido. Pero bueno, me parece que hay un tema aquí. Además, son dos países católicos, que, en el sentido que puede romper el comportamiento sexual en este caso, o no lo sé, habría que ver. Por otra parte, el Don Juan tiene una larga historia, por lo tanto era muy fácil reconvertir, reinventar un modelo que todo el mundo entendía de qué iba. No sé hasta qué punto tiene historia anterior. ¿Los lancheros? Ya lo sé, los lancheros, me imagino que no, pero no lo sé. No lo sé, o sea, se crea en este momento, ¿no? No había la pregunta entonces sería, ¿no había una tradición de Don Juan o de otro tipo? ¿O se crea a partir del trabajo que hacían los lancheros, ¿no? En fin, el mote viene de aquí. Y no sé a qué obedece esto, es decir, la capacidad de generar o no iconos de referencia o que queden más aislados, ¿no? Bueno, en Acapulco lo que se hacía era alquilar una lancha para ir Sí. a esquí acuático, de modo que Sí, no, esto también se hacía en la Costa Brava, pero los Don Juanes no eran los que enseñaban o llevaban la lancha. Quiero decir que esto quizás por la tradición española en este sentido, pero fue muy fácil crear. Lo que no tengo, digamos, resuelto es el tema del porqué de la sueca. Es decir, que en las referencias hispanas, en aquel momento no hay referencias mitológicas desde Suecia, la cultura sueca, etcétera, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante cómo, de hecho, llegaron muchas más alemanas, y de las suecas que yo he podido entrevistar, la mayoría son alemanas, no estoy en la búsqueda de suecas, ¿no? Pero sí se convirtió en lo más exótico, que era la sueca. Respecto al cine, totalmente de acuerdo. A mí en este trabajo concreto me ha interesado más la película que he citado, porque entraba muy bien desde la perspectiva de un discurso orientalista, además desde los parámetros que
que he utilizado, pero sí, es decir, que Alfredo Landa, es que es una mina, es extraordinario cómo se inventa y cómo se ríen de sí mismos a la vez respecto en este caso al español que va en búsqueda de la sueca. Y me parece, bueno, forma parte del trabajo que tengo en curso. Mi pregunta sería entonces, ¿hay películas mexicanas divertidas, de comedia? Pues también. Entonces, aquí hay puntos de contacto que pueden ser bastante interesantes. Y que el cine fue decisivo para la transición, evidentemente, y todo tipo de cine, desde El último tango en París, en Perpiñán, para los catalanes que iban atravesando la frontera, a otro tipo. Es enorme la influencia de Hollywood en los años anteriores. O sea, a mí me parece muy interesante el tardofranquismo, que se ha visto más en parámetros políticos habitualmente, entonces yo creo que hay que desarrollar mucho más esta perspectiva más cultural, ¿no? Y las grandes figuras, Anita, pero también Ava Gardner, que fue a la Costa Brava. Entonces, claro, yo en este trabajo que me refiero al turismo de masas, pero también había el turismo de élite. Y luego una tradición de turismo de élite en la Costa Brava, que también es otro tipo de referente. Diego Pulido, la doctora Gabriela Cano, y había una mano atrás, pero Bueno, el señor después, ¿sí? encontré también muy interesante la conferencia. Me parece que el estereotipo de sueca genera varias tensiones, bueno, por lo que nos relataste, ¿no? Por una parte está este asunto de la cierta misoginia, pero también la fantasía y también en últimas el empoderamiento, digamos, de una u otra manera, ¿no? En cuanto a la libertad sexual. Pero también yo me pregunto si se puede abundar un poco más en qué tanto podría, bueno, qué tanto podríamos saber de la moralidad estricta. Es decir, estos anuncios que prevenían la llegada y la invasión de las suecas no resultaban más bien en el fondo contraproducentes, es decir, que despertaban cierta expectativa incluso. Es decir, qué tanta credibilidad tenía esta moral tradicional entonces, ¿no? Sería eso. Y en cuanto a México, también pensar que, bueno, no es Acapulco, digamos, el foco de la revolución en el mismo sentido. Yo pensaría incluso en la posguerra el boom del cabaret, el tongolelismo, etcétera, ¿no? O sea, creo que también hay yo no sé qué tanto también ocurra ya, espacios de sociabilidad más urbanos, ¿no? Y que también complementen esta mutación de valores, ¿no? Entonces… Gracias, Mary. Creo que tu conferencia fue muy sugerente para efectivamente proyectos comparativos. Y bueno, tú has hecho proyectos comparativos, entonces creo que Acapulco puede estar en la mira. Aquí la doctora Lida en algún evento tuvo un invitado que habló sobre la historia de Acapulco, pero más en términos del conflicto por la tierra. El profesor Barricard habló sobre el conflicto, la tensión que había entre los desarrolladores y los pobladores de Acapulco, si no me equivoco, era la temática. Y comentaba yo con alguien, bueno, es que esto sería muy interesante hacerlo en términos de género. Y bueno, aquí tenemos cómo tú utilizas la zona de contacto para un intercambio ya en un marco capitalista, porque la zona de contacto era más imperial, más de colonización, y acá pues lo haces en un espacio moderno y desde luego no puedo comentar mayor cosa de tus temas, salvo que la sueca, a mí lo que me hace pensar es que Suecia y Dinamarca son espacios, son países que se asocian con esta liberalidad sexual y que es ahí donde se da la primera operación quirúrgica de cambio de sexo, es en Dinamarca, pero bueno, se puede en el imaginario traslapar
o trasladar a Suecia. Y en el caso de Acapulco yo agregaría el elemento del riesgo, porque, bueno, sí era un viaje, ya había una carretera moderna, pero parte de la emoción es que sí se iban los turistas en coche, pero sí había aventura, peligro, concretada en unos clavadistas de la quebrada de esta piedra muy escarpada. Entonces, bueno, eso agrega a esta emoción de estar en un territorio de peligro controlado, ¿no? Porque tampoco es que fuera así un pseudo, hay control, ¿no? Porque están los turistas de espectador y el que entra en peligro realmente es el audaz que se lanza ahí a la quebrada. Bueno, muchas gracias. Hay una mano levantada a la derecha. Bueno, mi pregunta era que si no se pudo haber hecho también una comparación en género de qué lugar tenía la mujer española frente al hombre nórdico, pues. Una última pregunta, todavía tenemos posibilidad. No, entonces hay más de una última. Vamos a Pues sumar entonces, otra. Mejor sumamos. Sumamos. Un momento, Adriana. Pasamos a la… Sí. Entonces, vale. Bueno, son preguntas muy interesantes, ¿no? Sí, indudablemente la fantasía era muy importante en todo este tema de… respecto al impacto negativo de pastorales, etcétera, claro, podría tener esta consecuencia. Habría que ver. Me imagino también lo que dejan muy claro, son elementos, ámbitos sobre los cuales no he hablado mucho, pero claro, hay que recordar que la invasión del turismo es un beneficio extraordinario. Habéis hablado de tierra. Claro, aquellas personas que tenían una parcela absolutamente abandonada, resulta que se podía vender, entonces hay una prosperidad muy rápida que, claro, que afecta en todos los sentidos a una mejoría, ¿no? Entonces, frente a esto, pasan bastante de lo que tiene que decir el cura. Y luego estamos en Cataluña, con lo cual, pues, la mirada hacia lo que se venga de la Iglesia, pues, se toma, en fin, si fuera, yo qué sé, en Castilla, Valladolid, etcétera, ya sería otra cosa. Por eso no quiero hablar en términos generales de España, sino que me limito a hablar, quizás Costa Brava, Cataluña, habría que seguir por la periferia, pero el centro sería otra cosa. Y tenía poca eficacia, porque realmente se presta poca atención, a pesar de que tiene una resonancia a partir de las iglesias. Incluso hacen campañas para que los turistas fueran a la iglesia. Así que es bastante interesante. Luego, el tema de Acapulco, a mí me parece muy interesante, porque tú has dicho que, claro, en el caso de España hay una relación colonial. Pues no lo hay. Es decir, yo estoy manejando un marco interpretativo de Said, pero España no fue colonizada desde la perspectiva europea. Entonces, yo lo estoy manejando desde la perspectiva de centro-periferia. Y me parece que es bastante operativo, ¿no?, para entender bastantes cosas, porque, claro, podría utilizarlo para mi país de origen, Irlanda, eso sí. Pero me parece bastante interesante porque hay norte-sur que está funcionando en este juego de poder, ¿no?, que permite que en la observación de turistas, y otro elemento que se podría hacer, que aquí no sé si sería comparable en nuestro futuro trabajo comparativo que dejo en el aire, pero claro, me interesaría observar con mayor detenimiento, por ejemplo, la actitud de franceses respecto a la actitud de ingleses, respecto a la actitud de alemanes, ¿no?, porque hay historias distintas entre unos y otros. Pero sí lo común, y en este sentido este trabajo se enmarca a la vez
en un estudio sobre la construcción de la mediterraneidad, y el Mediterráneo, sea Italia, Grecia, etcétera, también ha jugado un papel del sur y de periferia en el marco de Europa. Entonces, es un referente clásico a nivel cultural, pero a la vez se le inferioriza en este momento concreto. Entonces, me parece bastante interesante, pero hay que ver quiénes son los sujetos turísticos y de dónde proceden. Pero yo he visto bastante semejanza en las distintas guías que se producían. Y luego, la mujer española y el hombre nórdico. Me lo había propuesto, pero he desistido, porque realmente no tiene la categoría de iconos. Es que lo siento. Las españolas, las catalanas, que en todo caso, sí, yo creo que se quedaron empoderadas por este contacto, pero que no se atrevían a romper los moldes de conducta, ni mucho menos. Con respecto quizás al bikini sí, pero en entrevistas con ellas, por ejemplo, todos los aspectos de la domesticidad en absoluto se cuestiona. Sin embargo, me dijeron algo muy interesante, que es un conocimiento, un reto, un rechazo que comuniquen a sus hijas. Y esto para ellas es muy importante, es la generación posterior que de alguna manera se beneficia más de esta ruptura que se produce en aquel momento. Me parece bastante interesante. Y el hombre nórdico, otro testimonio, también hay que investigar más. Me estoy también a la búsqueda de hombres nórdicos o suecos. Pero una cosa que me dijeron es que cuando venían a beber cerveza. Bebían a manta. Claro, en las guías, esta es una parte que no he podido hablar hoy, claro, hablan de la Costa Brava como los resortes bacanales, o sea, que es la imagen de Bacchus. Entonces ya se normaliza esta idea de cerveza manta. Y lo que me explicaron es que, claro, se quedaban medio dormidas por la tarde, por la noche, y que las chicas tenían ganas de juerga, de salir. Y esto también me lo han explicado y bien. Al revés, tengo que desarrollar más, pero tengo algunas entrevistas con suecas que se quedaron. Es al revés. No la española con la sueca, pero las suecas que se quedaron, se casaron. Bueno, no voy a entrar en el tema, sería otra visión, pero... Hay 3 manos levantadas, vamos por orden, ¿sí? Adrián, por favor, luego y luego... Gracias. Tal vez no las suecas, pero las inglesas, y más particularmente en general los ingleses, y pensando en el caso de Gibraltar, pensando si hay una relación de dominación-dominados, y especialmente en términos económicos, pero también el fenotipo sueco utilizado como estereotipo es muy parecido al estereotipo del fenotipo inglés utilizado como perfil de la sueca, entrecomillado, como lo utilizan acá. Entonces yo quería saber si, saliéndose un poquito de la sueca y entrando un poquito más a la inglesa, ¿qué relación podrían darse más en el sentido de dominación-dominado? Porque, bueno, por lo menos ahora, yo estuve estudiando el caso de estadounidenses en México, que venían a vivir acá por el tipo de cambio, y entonces acá se pueden dar una vida que no se pueden dar en Estados Unidos. Es el caso exactamente igual de los ingleses en España. Y entonces cuando se retiran, muchísimos ingleses van a vivir a la parte mediterránea de España, dándose una vida que no se podrían dar en Inglaterra con la pensión que tienen, y estableciendo una relación de dominación sobre el lugar a donde llegan, en donde se empieza a hablar inglés. Y la gente empieza a tener que hablar inglés, suben el costo de vida, entonces los mismos locales no pueden vivir en las zonas donde antes vivían. No sé si nos podría platicar un poquito más sobre la relación económica que se pudo dar en su momento, tal vez también de inversión extranjera que llegó en ese momento, aprovechando el momento. La verdad es que no conozco tanto del franquismo como para saber si se podía o no, pero seguro había una relación entre unos y otros, y me imagino, pero no sé, tal vez sí era una relación de dominados y dominantes. Otra mano estaba aquí y luego a la derecha suya, Adrián.
Gracias. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante, muy enriquecedora. Y mi pregunta va hacia la cuestión de la modernidad. En la plática mencionó que en las guías turísticas se enfatizaba el exotismo o digamos, pues antimodernidad hasta cierto punto de la Costa Brava. Por otra parte, del cierto desprecio hacia el turista masculino como un urbano menor, mientras que de forma contraria hasta cierto punto es la relación o la mirada de las mujeres locales hacia las suecas como emblemas de modernidad. Entonces, mi pregunta es, si desde la mirada local en estas revistas que ha revisado hay un deseo de modernizarse o no. Y esto viene como, bueno, surge porque aquí en el caso mexicano, si bien había como mucha preocupación por hacer prevalecer los valores tradicionales, sí había un deseo explícito desde las autoridades por modernizar pues tanto la ciudad como inclusive el puerto de Acapulco o muchas otras zonas. Entonces, es justo cuál es la postura ante la modernidad desde lo local. Gracias. Y allá junto a la ventana. Sí, volviendo al asunto comparativo, es que cuando señalas que no conoces Acapulco, la verdad es que todos nos reíamos porque lo que estabas diciendo nos hace tanto sentido desde el principio, o sea, desde la postura del turista que cuando llega, como decía el compañero, cuando llega a estos lugares que en su país es un ciudadano medio y aquí se convierte en el rey, desde la imagen de la gringa, absolutamente como la sueca, la imagen del lanchero como el Don Juan, las relaciones que se establecen, el gringo borracho que llega y se duerme y entonces la mujer se va, es que es tal cual. Y que como decía la compañera, que esta idea y estereotipo y arquetipo de modernidad que está en el imaginario colectivo y que tenemos desde la década de los 60, la rubia superior, ¿no? O sea, la rubia superior era la gringa, o sea, era la cerveza, pero era la gringa, en fin, todos estos arquetipos que son tan semejantes. Y cuando preguntabas que, bueno, tal vez aquí no estaba tan arraigada la figura del Don Juan, yo creo que desde la perspectiva de la imagen masculina, lo que sí que teníamos, que también era difundido por el cine nacional, en la época de oro del cine nacional, era esta idea del charro conquistador mexicano que le canta a las muchachas, que es borracho, parrandero y jugador y que etcétera, etcétera, que tiene esta combinación con el pícaro, ¿no? Con esta imagen del pícaro, pero que en la década de los 60 con la modernidad y con el ingreso de todo este mundo urbano de cabaret, se mezcla esta idea del Tintán, del pícaro y demás con el charro cantor y se tropicaliza en el lanchero. Y entonces ya no cantan ahí en el Rancho Grande, sino acuérdate de Acapulco, María Bonita. Entonces no es el cantejondo, pero también tocan la guitarra, también llevan serenatas y le cantan a las gringas, acuérdate de Acapulco, María Bonita. Entonces es justo esta imagen de arquetipo masculino también, de conquistador, de encantador, que conquista a las muchachas con serenatas y aquí las conquistan siendo muy valientes, pescando, haciendo cosas tan temerarias como La Quebrada. Y me acuerdo, bueno, hace poco salió un documental estupendo sobre un lanchero de Acapulco que en efecto, que es el Perro Largo y que justo que materializa, cristaliza el mito, porque es un lanchero de Acapulco que sí se casa con una gringa, ¿no? Y que la gringa sí venía con el esposo y el lanchero se liga a la gringa y la gringa se queda a vivir acá. Y es un caso real. Y claro, a todos nos hace sentido porque es el estereotipo y el mito cristalizado. Tal vez habría que agregar algo más que le implicaba a Adrián, pero México, igual que España, eran países baratos para divisas fuertes. Sí. Bien, bueno, son muchos comentarios y sugerencias ya que muy interesantes, ¿no? Vamos a ver, para resumir un poco, el tema del
el tema económico del turismo yo no lo he tocado, existe bastante literatura al respecto. Y esto también habría que situarlo. Y esto enlaza con diferentes preguntas de Diego y también sobre el tema de la modernidad. O sea, mi enfoque es distinto, pues un enfoque cultural, pero existen trabajos, estudios desde hace tiempo que se han interesado por el aspecto económico del turismo. Y esto fue absolutamente fundamental en la modernización de España. Y además es una estrategia que impulsa el propio régimen, muy claramente. Hasta tal punto que en algunos estudios que han hablado de esta invasión pacífica, que es el turismo, en los años 60 y hasta el final del franquismo, que vienen a interpretarlo no solamente a partir del desarrollo económico, que fue, porque se convirtió en la gran industria española del momento, también desde la perspectiva de la modernización del país, por infraestructuras, entre otras cosas, lógicamente, el desarrollo de la hostelería, la formación de gente para entender, es que realmente afecta a toda la red del país. Esto hay que decir, aunque esté situada a nivel de la periferia sobre todo. Y hay un compromiso enorme por parte del régimen, a partir de la figura de Fraga, en desarrollar políticas públicas turísticas. Sin embargo, también es bastante interesante unos trabajos más recientes que ponen de relieve que una de las consecuencias de esta política pública, que precisamente utilizaba el término Spain is different, o sea, utilizaba como eslogan para atraer a los turistas esta idea que España es diferente, España es más atrasada, la autenticidad de España, etc. ¿no? O sea, utiliza el mismo discurso que encontramos en las guías extranjeras, ¿no? O en las guías. Pero, claro, entra en contradicción porque a la vez es una fuerza de modernización. Pero a la vez, algunos de los historiadores, estoy pensando más en Park, que dice a la vez que uno de los resultados del turismo y de la inversión pública del régimen franquista en el turismo era hacer más liviana la propia dictadura y que ayudó, por lo tanto, como al crear cierta laxitud y espacios más de libertad, que la fuerza represora quedara algo más evidente a partir del turismo, que también es una interpretación bastante interesante. Entonces, desde la perspectiva de modernización, yo lo estoy trabajando mucho más a nivel local, a nivel de experiencia de vida, pero también esto es cierto. Y también está este vertiente, como he señalado antes, económica a nivel local. Se prospera, hay prosperidad, cuando no hubo antes, ¿no? Por otro lado, en lo que habéis dicho, también referido a Acapulco, que cada vez me fascina más. Un detalle que no he mencionado aquí, pero que estoy trabajando también, claro, es ¿qué utilizan para atraer los turistas? Los catalanes, el flamenco y los toros. Entonces, esta invención de la tradición está hecha a propósito. Los catalanes bailan la sardana, el flamenco les interesa muy poco, entonces captan a gente del sur que son cantautores, etcétera, establecen sus redes de cabarets, pero de flamenco. El turista quiere flamenco, no quiere la sardana. Madre mía. Y, claro, y es bastante interesante. Y toros. Y además me explico un hotelero que, como atractivo para turistas, llevaban en autobús a los turistas a un sitio más al interior. Primero les daban mucho que beber y en este pueblo, que nunca había tenido ninguna tradición de toros, entonces tenían no los toros grandes, sino pequeñines, con lo cual los turistas podían ellos mismos hacer de torero. Y gran éxito, gran éxito. Claro, entonces aquí hay toda una contradicción, es decir, en absoluto resaltar la catalanidad, etc. No. Eran absolutamente pragmáticos sobre lo que podía
traer. Entonces, no era canto hondo, ¿no? Bueno, en parte sí, pero las canciones catalanas para nada, o sea que encaja bastante bien. En fin, hay muchos elementos más, pero agradezco todos los comentarios y, en fin, quedan más cosas para discutir, obviamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Mary. Vamos a tener ahora un brindis, con lo cual se podrá seguir con la copa en la mano, hablando con la doctora Nash, pero por favor que los caballeros no se duerman. Mil gracias y un aplauso para...